porque esto tenemos que acabar a la una y sí, desgraciadamente sí tengo otras cosas que hacer. Entonces, mire, en el segmento, dentro del segmento ventricular, la formación del tabique como tal tiene tres elementos. Es el tabique interventricular primitivo, las almohadillas endocárdicas y las crestas con troncoconales. Entonces, ya habíamos comentado un poquito cómo de esas famosas placas de Haley se formaban bolsas trabeculares y esto, hasta el crecimiento de la parte apical, iba haciendo por sobrepoblación en el tejido septal, que se vaya levantando y vaya habiendo un crecimiento en la parte media a la formación por delaminación de un tabique interventricular primitivo. ¿Sí? Entonces esto es importante, la forma como se va formando el tabique interventricular primitivo, básicamente que prácticamente constituye lo que es el tabique interventricular muscular, más de 2/3 partes del mismo. Entonces, inicialmente, aquí lo vemos, cuando va empezando el tabique primitivo, tenemos un gran espacio que es una comunicación interventricular primaria muy grande, cuyo límite cefalodorsal son las almohadillas, cefaloventral es el famoso espolón ventricular, que es esta parte de aquí, y caudal, el borde libre del tabique interventricular. Entonces, se va incorporando los conos a los ventrículos, con toda la aceptación y todo esto, y se acaba formando una que se llama comunicación interventricular secundaria, cuyo límite es el tabique, la parte cefalodorsal, y cefaloventral, las almohadillas, lo que son las almohadillas básicamente. Y caudal, el tabique primitivo, se siguen incorporando ahora la parte cono troncal a los ventrículos, se remodela la CIB secundaria y finalmente ocurre el cierre definitivo de la CIB secundaria entre el día 45 más menos 1, con la fusión de las crestas conales y troncales. Acuérdense que primero son las conales y luego las troncales. Entonces, la almohadilla endocárdica ventrosuperior y la cresta sinistro ventral del cono tienen mucho que ver también en el cierre de la comunicación interventricular, sobre todo lo que tiene que ver con la vía de salida. Entonces, en general, los ventrículos definitivos hay un derecho y izquierdo, y están formados, como ya habíamos dicho, una porción es la concepción tripartita del ventrículo, entrada, trabecular y salida. La porción de entrada se origina el ventrículo primitivo, la trabecular tiene una formación por parte del bulbo cardíaco proximal del ventrículo derecho y el ventrículo primitivo del ventrículo izquierdo, y la de salida que se origina de los conos o bulbos cardíacos distales. Estos ventrículos definitivos se separan del tabique interventricular, que va a tener un origen triple, el septum interventricular primitivo, que es la mayoría, y la parte, vamos a decirlo como superior, anteroposterior, que son las almohadillas endocáricas del canal o las crestas conotroncales. Entonces, en la etapa post-ASA, ya habíamos visto con el desarrollo, la parte en uno del tronco arterioso, de alguna forma, ya habíamos visto también esto, que las crestas troncales tienen una disposición superior e inferior, esta es la superior, está en negro, ¿sí? Y esto permite la división de la cavidad del tronco en una cavidad derecha e izquierda. Entonces, ya también lo habíamos comentado, pero para que no se nos olvide, la cresta dextrodorsal del cono se conecta con la cresta troncal superior y se conecta con el asta superoizquierda del tabique ortopulmonar. Entonces, eso nos permite básicamente la continuidad en espiral, la otra parte de la cresta sinistroventral del cono con la cresta troncal inferior y el asta inferior derecha del tabique ortopulmonar. Entonces, el desarrollo de unión ventrículo arterial, ya habíamos también comentado que es la incorporación del cono del segmento ventricular y posteriormente la incorporación de la porción proximal del tronco. La fusión de las crestas, que ya hemos dicho, inicialmente es distal a la unión del tabique ortopulmonar con progresión en dirección al cono y termina con la incorporación de los conos a los ventrículos. Entonces, esto es ya lo que hemos comentado. Entonces, la continuidad va a ser el ventrículo derecho con el cono anterolateral y con la porción izquierda del tronco y con el sexto arco aórtico. En cambio, el cono posteromedial con la porción derecha
del tronco y con el tercer y cuarto arco aórtico, de la forma como queda todo establecido. ¿Cuál es la secuencia de eventos? Primeramente hay un crecimiento de las crestas troncales, acuérdense esa cresta superior e inferior, que aquí se longitudinales, aunque que están como más hacia la derecha, horizontal. Luego se verticaliza el tronco, que es lo que pasa aquí, y se desaparecen las divisiones anatómicas entre las crestas troncales y conales. Viene una fusión de las crestas troncales, el giro de todo el complejo 180 grados. Esto inicialmente, y aquí lo vamos a ver, esta es muy importante, vean, aquí ya se formaron la aorta y la arteria pulmonar, e inicialmente ambas arterias salen del ventrículo derecho, así como habíamos visto que la válvula B inicialmente conectaba al ventrículo izquierdo, inicialmente el ventrículo derecho conecta a la aorta y a la pulmonar. Esto se llama doble vía de salida al ventrículo derecho. Luego empieza a haber un desplazamiento tronco-conal hacia la izquierda, llega un estadio intermedio en el cual hay una aorta cabalgada, la aorta como que hay una parte que sale del BI y otra parte del BD, y finalmente se acaba ya, otra vez como decíamos, cada oveja con su pareja, ventrículo derecho con la pulmonar y ventrículo izquierdo con la aorta. Y esto es lo que nos permite la alineación de los tabiques, pero observen cómo existe una migración de una vía de salida, de ambas vías de salida, completamente saliendo del ventrículo derecho, a salir ya cada una del ventrículo derecho o izquierdo, dependiendo de la vía de salida. Entonces, el tronco arterioso aparece en la etapa de posasa, es una unión entre el cono y el saco ortopulmonar, se divide en una mitad derecha que conecta al cono posteromedial en la forma proximal y distal con el cuarto arco aórtico, y una izquierda que conecta con el cono anterolateral en forma proximal y con el sexto arco aórtico en forma distal, y en su interior se forman las crestas troncales, que decíamos que es superior e inferior, que van a dividir al tronco arterioso en sus dos porciones. Entonces, dentro de todo este proceso, evidentemente, se lleva a cabo la formación de las válvulas sigmoideas, no vamos a dar mucha ya cuestión de esta por cuestiones de tiempo. Entonces, lo que habíamos dicho, como finalmente el tabique aortopulmonar, que es un tabique en forma de semiluna, tiene una asta superior izquierda y una asta inferior derecha, que va creciendo en dirección del tronco arterioso y que permite finalmente la conexión con el cuarto o con el sexto arco aórtico, básicamente, en esa cuestión. Entonces, los arcos aórticos son formaciones vasculares derivadas del mesodermo o mesénquima de arcos faríngeos que van a comunicar la parte proximal, que son los sacos aortopulmonares, con las aortas dorsales derechas e izquierdas. Esta imagen se ve muy bonita, pero es una imagen completamente teórica, ya que estos van desapareciendo y apareciendo secuencialmente. Entonces, el primero y el segundo arco aórtico, aquí se observan cómo la aorta izquierda dorsal y cómo es el saco aortopulmonar, cómo se va formando, van a desaparecer entre el día 26 más menos 1, y el primer arco aórtico nada más va a quedar como la arteria maxilar y parte externa de la carótida externa, y el arco 2 como las arterias ilioideas y estapedias. Realmente esos arcos chupan faros, o sea, acá. Cambio, arco 3, 4 y 6 aórticos, estos se deben básicamente, 3, 4 y 6 aórticos, fusión de las aortas dorsales, tienen que ver mucho con la formación y el alineamiento del tabique aortopulmonar. El tronco arterioso derecho viene del tercero y cuarto arco, y el tronco arterioso izquierdo del sexto arco. Entonces, esto va a ser muy importante porque nos van formando básicamente partes importantes. La formación del plexo pulmonar que contacta con los sextos arcos aórticos. Vemos aquí el plexo pulmonar cómo está contactando con los arcos aórticos, y aparece la séptima arteria intersegmentaria, también acá está. Son cosas que van sucediendo en estas cuestiones. Y al final de la quinta semana, desaparición paulatina de los segmentos de las aortas dorsales entre el arco 3 y el 4, el descenso cardíaco con estiramiento de los arcos 3, y 4, persistencia del arco cuarto con gran asimetría, derecho hay obliteración de la porción distal del izquierdo, persiste en toda su extensión, formación de aorta ascendente y porciones derechas del tronco arterioso y saco aortopulmonar. Entonces, ¿cómo se va modificando poco a poco todos los arcos para ir llegando básicamente a la
a la anatomía definitiva, que es la que ya conocemos. Es muy importante ir viendo, revisar bien el interjuego que se llega a los arcos aórticos. A la sexta semana prácticamente ya podemos tener el arco aórtico. Entonces, esto es importante. La aorta, tenemos una aorta ascendente, es esta, la aorta ascendente, se origina directamente del saco ortopulmonar. El arco aórtico tiene un origen importante, una parte del saco ortopulmonar, otra parte es del cuarto arco aórtico izquierdo y otra es la aorta izquierda dorsal. Y la aorta descendente es la aorta derecha y dorsal izquierda. Tronco brachiocefálico derecho, que es el tronco brachiocefálico propiamente dicho, viene básicamente del saco ortopulmonar directamente. La arteria subclavia, la arteria subclavia derecha, básicamente, que es, aquí la tenemos, va a venir básicamente la derecha del cuarto aorto derecho con la aorta dorsal derecha y la séptima intersegmentaria. En cambio, la izquierda, la subclavia izquierda, viene directamente de la séptima arteria intersegmentaria. Las carótidas comunes, básicamente, aquí en verde, la derecha es tercer arco aórtico derecho-izquierdo, la izquierda es tercer arco aórtico. Las externas, la derecha y la izquierda es arco aórtico derecho y izquierdo. El conducto arterioso, que es una estructura muy importante, básicamente es del sexto arco aórtico izquierdo, la porción distal, y arteria pulmonar, la parte principal de la arteria pulmonar, aquí se ve reflejo aquí. Esta, obviamente, viene del saco aortopulmonar, la arteria pulmonar derecha del sexto arco aórtico y del plexo peripulmonar, y la izquierda del sexto arco aórtico y del plexo peripulmonar. Es importante ver bien con su atlas de embriología cómo se van desarrollando cada uno. Entonces, es el esquema simplificado de la formación de los arcos aórticos, en el que vamos viendo cómo se van formando cada uno. Cambio de sistemas venosos vasculares, tenemos básicamente diferentes tipos de circulación. Uno es la circulación extraembrionaria vitelina, la cual viene de las venas vitelinas izquierda y derecha, que tienen origen en las aortas dorsales, en las caras ventrales, inicialmente irrigan el saco vitelino y posteriormente es la que se va a encargar, al ser incorporado, el aporte del intestino primitivo. Entonces, es la famosa venas vitelinas, que se acuerda que se desembocaban luego en el seno venoso. Luego, circulación extraembrionaria umbilical, que es alantoidea, es la que vienen de la placenta, básicamente, va de la placenta, y cuartas semanas, las arterias umbilicales derecha e izquierda, origen de las aortas dorsales y arterias ilíacas, con dirección ventral, constituyen el tallo de conexión al embrión y se encargan, evidentemente, de la oxigenación. La porción proximal y parte de la distal van a sufrir obliteración. Es importante del cordón umbilical ver esta disposición que es la caída de la capaleta payaso, en el que las dos caben, los ojitos son las venas y la boca de gomita es la arteria. Las dos arterias y la vena. Dos arterias las azules y la vena la roja. Las aortas dorsales, que es la circulación embrionaria arterial, esas básicamente son dos, izquierda y derecha. Quinta semana se fusionan, sexta semana obliteración del segmento derecho, y va generando a lo largo de todo su trayecto arterias intersegmentales que son prácticamente aproximadamente 30. Entre las intersegmentadas tenemos dorsales, laterales, ventrales, las umbilicales y las ilíacas que salen casi como ramas terminales de las mismas. Entonces, ver, por ejemplo, las ramas intersegmentarias dorsales, hay cervicales, intersegmentarias, torácicas, lumbares, hay de muchos tipos básicamente, y las arterias de la cabeza que vienen del primero al tercer arco aórtico, que son las carótidas, vertebrales, basilares, eso ya lo vieron en neuro, todas las diferentes estructuras que existen, y finalmente el sistema del sistema venoso vascular proviene básicamente de 5 sistemas distintos. El primero, el sistema venoso vitelino o onfalomesentérico, que es el que lleva la sangre del saco vitelino al seno venoso. Básicamente es que está aquí en amarillo, sufre muchos cambios, se oblitera y desaparece la vena vitelina izquierda,
La derecha persiste completa, esa sí persiste. La parte proximal tiene que ver con el segmento suprahepático de la vena cava inferior, la media cruza los sinusoides, que son las venas hepáticas, y la distal, la red anastomótica periduodenal, que forma la vena porta. En cambio, el sistema venoso alantoideo o umbilical lleva la sangre de la placenta al seno venoso, estas están básicamente en moradito, estas de aquí. Quinta semana de desarrollo del hígado, van a perder cuando se desarrolla el hígado, tiene conexión con el seno venoso. La vena umbilical derecha desaparece completamente y la izquierda, la porción craneal desaparece y la proximal, y la caudal se conecta al conducto venoso. Las azules, que es todo el sistema venoso cardinal o embrionario, lleva la sangre al seno venoso. Es un sistema simétrico, tiene básicamente cardinal anterior, cardinal posterior y cardinal común. Hay unas que se llaman anastomosis intracardinal, y básicamente séptima semana, octava se forma. Desaparece la cavidad anterior izquierda, al caudal desaparece. Una forma, parte de ella forma las venas yugulares internas. Entonces aquí se va viendo bien todos los esquemas claramente. Es un poquito complejo y sí se requiere mucho más tiempo ver toda esa situación. Entonces, de ahí se va a generar, es muy importante, el cardinal va a desarrollar la vena cava superior, muy importante. En cambio, el sistema subcardinal forma el segmento renal de la vena cava inferior y la vena renal derecha, y el segmento hepático de la vena cava inferior. Entonces, se van formando, son las que están aquí en verdes, van formando varias, las venas suprarrenales, las renales, las gonadales. Y finalmente el supracardinal se forma en forma simultánea con el subcardinal, y entonces va a formar parte de la vena renal izquierda, segmento renal de la vena cava superior, de la vena cava inferior, la vena ácidos, entonces van varias cuestiones que esto, pues una leí ustedes con más calma. Entonces, ya habíamos hablado también del famoso órgano, famoso sistema, cómo se originan las células a partir de este tejido proepicárdico, en el cual nos iba a formar el pericardio, y nos iba a formar también lo que es la precursor de vasos coronarios, el sistema de conducción cardíaca, que en la etapa preasa la contractilidad, la contracción es lenta y el foco está en la porción caudal del tubo cardíaco, y se va desarrollando todo el sistema básicamente relacionado con los vasos coronarios y la aparición, por ejemplo, en la quinta semana en la pared del seno venoso del nodo sinusal. La quinta semana, las células del canal AB se diferencian para formar el nodo AB, y las células del canal atrioventricular y desarrollo simultáneo todo lo que son las fibras básicamente de los ramas derecha y izquierda básicamente. Finalmente, la circulación fetoplacentaria es importante, como la vena, ¿cómo se llama? Venas umbilicales traen de la placenta la sangre oxigenada. Evidentemente, hay un cortocircuito a través del hígado para no pasar por la porta, el famoso conducto venoso que permite llevar hasta la vena cava inferior, porción suprahepática, desembocar a la aurícula derecha, y por la disposición que tiene el foramen oval, permite que esa sangre, que es la sangre más oxigenada, pase por el foramen oval y vaya a las cavidades izquierdas, al atrio izquierdo, al ventrículo izquierdo y a la aorta. De esta forma, se está asegurando que la sangre más oxigenada del cuerpo llegue a lo que son las porciones superiores del cuerpo, o sea, lo que sale de la aorta, que serían las coronarias del corazón y los grandes vasos supraórticos para irrigación del cerebro. ¿Por qué? Porque el resto de la sangre, la que viene de la cava superior, cae al ventrículo derecho, cae a los pulmones, bueno, a la arteria pulmonar, y del pulmón, de la arteria pulmonar, muy poca parte se va a los pulmones, la mayoría a través del conducto arterioso se va a la aorta, y por a nivel donde está el conducto arterioso ya se une a la aorta. Entonces aquí la sangre de la unión del conducto arterioso, la aorta distal, ya no es sangre tan oxigenada. Entonces sacrifica un poco toda la circulación esplénica respecto a calidad de oxígeno, pero asegura que el cerebro y el corazón tengan la sangre más oxigenada que se pudiera tener.
Entonces, cuando nace el bebé, inicia la función pulmonar, esto tiende a un aumento en el flujo sanguíneo pulmonar, esto incrementa el retorno venoso al atrio izquierdo y esto permite el cierre del foramen oval, ¿sí? Entonces, esto ya se cierra y ya no hay cortocircuito aquí a nivel interatrial. La mejoría de la oxigenación permite que disminuya la presión pulmonar. Esto lleva a un cierre del conducto arterioso y definitivamente se acaban los cortocircuitos que permiten que haya paso a los pulmones. Todo esto básicamente nos lleva cese del flujo de la vena umbilical por obliteración. Esto ya cese del flujo del conducto arterioso, del conducto venoso por obliteración, y entonces todo lo que tenga que ver con la circulación fetal, que es el foramen oval, que es el conducto arterioso, que es la vena umbilical y el conducto venoso, acaban desapareciendo. Bueno, perdón la rapidez, la verdad a mí me llamó mucho la atención que sean 2 horas nada más. La verdad es